se le echa de menos. Y en fin, y también quiero dar gracias al Señor porque tenemos visitas, ¿cierto? Nuestra hermana Carolina, la esposa de Roy, siempre se está encargando de invitar. Es como muy evangelizadora ella. Y se agradece. Porque yo entiendo que son creyentes también, amén. Así que somos la familia del Señor. Ellos son de la nacionalidad del Perú, de nuestro hermano país del Perú, pero son cristianos, y eso hace la diferencia. Hay un común denominador en cada hombre y mujer en este mundo, este globo terráqueo, y ese común denominador es que si está Cristo en el corazón de aquellos, somos creyentes, somos hermanos en la fe. Jesús dijo, por tanto, id y predicad mi evangelio al mundo, a toda criatura. Y eso se está haciendo hasta el día de hoy. Y cuando el último creyente, ¿cierto?, se crea en la palabra, o cuando se predique la palabra, el último de los creyentes vendrá al fin. Quizás es una señal muy gráfica de la segunda venida del Señor. Y esa segunda venida es la que espera apasionadamente la iglesia o el creyente, viendo el sistema de cosas como está el mundo tan deteriorado. Realmente no hay ningún estamento o ningún lugar donde uno pueda decir, bueno, aquí hay algo bueno. Si alguna vez o de alguna manera el cristianismo como ideología afectó y ha afectado durante estos 2000 años en eras o en épocas a la civilización, pero cada día o cada tiempo hay un deterioro en picada. Entonces, por esa razón, el Nuevo Testamento fue escrito primeramente para tener un registro literario, un relato del acontecimiento de Jesús, de su prédica, de su anuncio, de su ministerio, y eso quedó redactado a través de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, básicamente los 4 evangelios. Después tenemos las epístolas pastorales, ¿cierto? Después tenemos las cartas de Pablo, de Juan, en fin, hay 27 libros en el Nuevo Testamento que fueron inspirados, ojo, fueron inspirados. Si bien es cierto que lo escribieron hombres, agentes humanos, pero detrás de él estaba Dios, inspirando a estos hombres. Entonces, por esa razón, la Biblia, creemos los creyentes que es inerrante, no contiene error, porque fue inspirada. Detrás de estos hombres, el mensaje elemental era Cristo, el centro del mensaje del Evangelio. Y más, me atrevo a decir que el mensaje de toda la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mensaje central es Cristo. De hecho, los profetas Isaías y Jeremías anunciaron a Cristo 700 años antes de que Él apareció en la escena humana. Pero el mensaje de las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento es justamente, primeramente, provocar fe, ¿cierto?, ante la figura y la persona de Cristo. Muchos de los creyentes que se mencionan aquí, o las ciudades, o los pueblos, o las culturas, no vieron a Jesús, al igual que nosotros. Pero dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, estos hombres y mujeres que no conocieron a Cristo, sobre todo de regiones, por ejemplo, del Asia Menor, Asia, por ejemplo, y todo ese terreno, no conocieron a Cristo, es más, eran de otra cultura, eran greco-romanos, no eran judíos, no tenían ningún conocimiento del Antiguo Testamento, pero el Evangelio poderoso cambió radicalmente sus vidas por el anuncio justamente de hombres idóneos para la aplicación del Evangelio. Y el otro propósito del Nuevo Testamento, ¿cómo lo decimos? A ver, era como no atrincherar, sino que blindar a la iglesia en relación a los ataques permanentes que tiene la fe cristiana. Para nada, o por lo menos los que estamos en este tema, es desconocido que el Evangelio ha sido, o la figura de Jesús, ha sido lo menor que se ha dicho que ha sido cuestionado. Pero en muchos momentos se ha negado justamente a la figura de Jesús. De hecho, algunos dicen que fue un mito y una leyenda que los cristianos de los primeros siglos usaron una historia antigua, mito y leyenda, figura grecorromana, a un dios griego, lo deificaron en Cristo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Y si hay algo que yo aprendí o hemos aprendido de la palabra, es que la palabra es
son certezas. Juan, en la primera carta que el hermano anunciaba, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. O sea, todo este relato del Nuevo Testamento se levanta detrás de testimonios de hombres y mujeres. Y eso es lo que lo acredita como veraz. Cualquier teólogo que se dice ser teólogo, sería absurdo negar la existencia histórica de Jesús. Porque hay antecedentes bíblicos y prebíblicos. Quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero me apasiona este tema de la historia también. Si hay algún hombre no cristiano, no creo que haya sido cristiano, pero fue contemporáneo a Jesús y a Pablo, planteaba, no era un filósofo, planteaba justamente la idea de que Jesús nació en Palestina. Hubo un hombre, un judío en Palestina que tenía cientos y miles de seguidores en toda Palestina, y también relató y relata en sus historias que fue muerto y crucificado por las autoridades romanas, en este caso Herodes. Entonces ahí ya tenemos un registro histórico que respalda la veracidad de lo que estamos afirmando, de que la Biblia es fuente autoritativa, ahora para nosotros, contemporáneos, creyentes del siglo XXI, para nuestra fe. Y si esto fuera una aventura, un sueño o una ideología, y se quedara en ese concepto ideológico, no hubiesen habido tantos testimonios, millones y millones y cientos de miles de cristianos a través de la historia que confiesan lo mismo. Que tenemos la misma fe y la misma confesión, que confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Eso es algo extraordinario, porque no solamente el relato bíblico, sino que el Espíritu Santo que Jesús prometió, ¿cierto? En la Biblia, en la palabra del Señor, está haciendo mella ahora en nosotros. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién nos estimula la fe? ¿Quién nos mueve a buscar más indagación de estos antecedentes, de esta información para recrear más nuestra fe? Es el Señor, Espíritu Santo. ¿Quién ilumina las Escrituras, estos 27 libros, que no hay ninguno más, ninguno menos? Los 27 libros son autoridad para la Iglesia. ¿Quién ilumina para que tú y yo podamos tener el mayor conocimiento paulatinamente en el tiempo? El Espíritu Santo. Porque hay hombres y mujeres que leyendo la Biblia no la entienden, no la comprenden porque el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. Entonces, somos privilegiados, como decía el hermano, de ser creyentes, no como un mero título, sino que porque somos creyentes en relación a una persona. Esta idea de la fe nuestra no es solamente un concepto teológico o una información bíblica, sino que nuestra fe está relacionada con una persona. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Y Él está vivo, vive por los siglos. Él está asentado a la diestra de Dios Padre en este momento, en este tiempo, para interceder por ti y por mí. Él no descansa, Él está preocupado de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Y cuando nosotros venimos el domingo aquí a la iglesia, ¿qué venimos a celebrar? El triunfo de la resurrección. Amén. El triunfo de la resurrección, porque si no hubiese habido resurrección, seríamos los más absurdos, los más locos, dice Pablo en la carta de Corintios, que nuestra fe sería vana, no tendría sentido estar aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque Cristo resucitó. Y eso le da sentido a nuestra vida, toda. Eso le da sentido a nuestra vida. Y podemos fallar. Y quizás podemos tomar una jornada de vacaciones de mucho tiempo en el Señor. Y quizás tendemos a deslizarnos y a olvidarnos de Él, pero Él permanece fiel. Él es fiel. Él es fiel. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, fue clavado, ¿cierto? Fue suspendido entre el cielo y la tierra. Se decretó se llevó a cabo un decreto divino. El Dios Trino, el Dios Santo, 3 veces santo, te declaró a ti y a mí que éramos convictos y reos de muerte libres. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya el Señor las olvidó.
No es como nosotros que de repente el que me la hace me la paga. Tal vez ahora no, pero va a llegar el momento en que me vas a tener que pagar. ¿Ah? Esa es la costumbre nuestra, pero Él se olvida para siempre. Así que eso celebramos y por eso estamos aquí y por eso la Iglesia no va a descansar en esta alabanza, en esta oración, en esta retribución a ese amor tan inmenso en favor nuestro que va a ser hasta el último día, hasta que Él, ¿qué dice? Corintios, en cuanto a la cena del Señor, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hoy día tenemos cena a propósito, prepárense. Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, el apóstol. Creo que la vez pasada allá vimos una introducción y quiero llevarlos al capítulo 2, de los versículos 1 al 6, quizás hasta el 9. Dice en el capítulo 2 de la primera de Juan, dice, y creo que lo leímos también recién: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana porque como iglesia estamos reunidos como cuerpo primeramente para orarte, pero lo más central y lo más importante del servicio del culto es tu palabra, que es el eje central o ha de ser el eje central de la vida de la iglesia, de cada creyente. Y por eso te pedimos que tú nos hables, que tú nos nutras, que tú nos edifiques, que tú nos llenes del conocimiento de esta para poder madurar y crecer en la fe. Ese es el sentido y el propósito de la palabra, que cada hombre y mujer pueda crecer en el conocimiento y la verdad de Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es fácil entender, bueno, si no hay una comprensión de la Biblia, básicamente en el contexto histórico, es muy importante. De repente uno predica la palabra o abre un texto y empieza a hablar, y la gente, ¿de qué está hablando? O sea, inclusive podemos hacer una interpretación errónea, inclusive una interpretación que no corresponde al contexto. Por eso es muy importante leer la Biblia, pero con ciertas herramientas o ciertos materiales, por ejemplo. Básicamente hay una enseñanza, hay una herramienta que es la hermenéutica. No quiero avanzar en esto, pero la hermenéutica básicamente es un arte de interpretar el texto. Yo, si conozco algo de hermenéutica, puedo interpretar lo que escribió, no sé, Homero, Platón, Aristóteles, 500, 600 años antes de Cristo, pero hay ciertos elementos que me pueden ayudar a interpretar el texto y darle una real interpretación. Y esta hermenéutica ha sido una herramienta eficaz en la interpretación de la Biblia. Porque hay elementos muy importantes del contexto histórico. Y cuando tú lees, por ejemplo, la primera carta de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, dice, por ejemplo, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba señalando Juan en ese momento? Debo decir
o sabemos por el estudio de la palabra, que Juan escribe 3 cartas, 3 epístolas a iglesias que habían sido fundadas por parte de Juan, por Pablo, ¿cierto? Y había un gran número de iglesias que estaban siendo ferozmente atacadas. Porque siempre la herejía se ha introducido en la iglesia. Y en aquel tiempo había una herejía que se estaba mimetizando con la iglesia y estaba perjudicando la fe de los creyentes. Había una enseñanza, el gnosticismo, o sea, ellos decían que a través del conocimiento uno podía tener un contacto o una relación con Dios. Esos eran los gnósticos. Entonces ya Jesucristo lo sacamos de la escena y el Dios que ellos predicaban y anunciaban tampoco era el Dios del Antiguo Testamento o el Dios que anunció Jesucristo, sino que era otro Dios. El Dios decían el Dios bueno y el Dios del Antiguo Testamento era el Dios malo, el demiurgo, el malo. Entonces era una enseñanza diametralmente opuesta a lo que relatan los textos del Nuevo Testamento, básicamente las cartas. Y por esa razón, Juan, a mucha edad avanzada, yo creo que más de 80 años, se propone como tarea, como empresa, ¿cierto?, a desarrollar, ¿cierto?, 4 libros, básicamente, el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, para blindar a la iglesia y proteger a la iglesia de la enseñanza falsa y del error, que permanentemente está sumida si la iglesia no tiene conocimiento, porque podemos reunirnos en un tramo, en una superficie, ¿cierto? Podemos participar cada domingo, pero la Biblia no se lee. Y si la Biblia no se lee, no hay crecimiento. Es imposible que una criatura pueda crecer, sobre todo en los primeros meses de vida, si no tiene leche o no se llama amamanta. Bueno, las mamás que están aquí, es imposible. Además está el NAN, no sé, y más encima que es caro, no nutre, no logra el objetivo de la leche materna. Lo mismo es la palabra del Señor. Entonces, ya en el primer siglo, también hay que decirlo, aparte de la herejía que se estaba introduciendo en la iglesia, ya estaba esto de repente me llamaba muy poderosamente la atención, porque uno de repente romantiza la Biblia, el Nuevo Testamento, y cree que todos los cristianos eran súper angelicales. No, había pecado en la iglesia. Había pecado en la iglesia. En la iglesia hay pecado también. Y aquí en esta iglesia también hay pecado. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Redimidos. Y eso hace la diferencia, pero aún pecadores. Hay residuos de pecado en nuestra vida. Y por esa razón tiene sentido la oración y la Biblia y la comunión con la iglesia, porque son instrumentos y elementos que el Señor entregó para los creyentes para crecimiento espiritual. Bueno, ha habido tanto crecimiento espiritual en la vida de la iglesia que ha levantado Dios titanes en la iglesia. San Agustín de Hipona, el gran teólogo de los primeros 3 siglos, que hasta el día de hoy afecta la enseñanza de la iglesia. Martín Lutero, Juan Calvino, los reformadores, ¿cierto? Y todos aquellos hombres y mujeres que tuvieron un papel importante en la vida de la iglesia a través de la historia, el desempeño, la huella que han dejado, la traza que han dejado para que ahora nuestras generaciones, nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos puedan seguir hasta que Él venga. Amén. Porque esa es la idea. Tenemos que mantenernos incólumes, hermanos, a pesar de las dificultades, de las presiones, de la hostilidad, incólumes con nuestra fe. Lo más grande que tenemos nosotros es a Cristo en nuestra vida. El Cristo resucitado, el 3 veces santo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que cuando Juan, el mismo Juan que escribe esta carta, lo vio en Apocalipsis, cae como muerto porque ya no lo vio como un cordero que iba al matadero, sino que lo vio como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un testimonio ocular. La Biblia está basada de testimonios. Y si no creemos eso, o si relativizamos eso, o si sencillamente no es de gran importancia para mí, hay algo malo que está pasando en nuestro interior. Tenemos que ir al médico, tenemos que ir al Señor nuevamente, tenemos que doblar nuestra rodilla para volver a recrear nuestra fe. Porque el enemigo se encarga, porque nos ve tan vulnerables en un momento dado, en cuanto a nuestra fe, el desánimo, la apatía, los placeres que nos seducen del mundo, la carne, Satanás. Estamos presionados y estamos vulnerables. ¿Y quién dice por ahí que el hilo se corta por lo más
¿Delgado? Sí. El hilo se corta por lo más delgado. Bueno, la vulnerabilidad provoca que decaigamos en nuestra fe. Pero estamos aquí domingo tras domingo predicando la palabra para que tanto el predicador como los que escuchan la palabra podamos ser fortalecidos. Amén. Porque la máxima, el propósito que nosotros tenemos como creyentes es que tenemos que ser semejantes a Cristo. Amén. Creemos eso, ¿no? Ese es el objetivo. Ser como Cristo. Lutero decía que cada creyente tiene que ser como un Cristo en miniatura. La figura no sé, pero ¿me entienden? Pero tenemos que ser y reflejar la vida de Cristo. Y justamente Juan, ¿cuál es la palabra? Para revertir o atacar esta enseñanza herética y falsa, que a través del conocimiento, no sé, algo místico, una luz envolvente, ¿me entienden o no? Llegamos a Dios, es lo mismo que hay ahora. Estas religiones de Oriente, hay un mantra, hay una, no sé, pues tú te empiezas a balbucear una palabra, bon, bon, y puedes estar 1 hora, 2 horas, y estás pensando que estás con Dios. Eso es falso. Al igual que Juan y los apóstoles, Pablo y los demás, atacaban justamente en su época la herejía o la enseñanza falsa, o la magia en sí, o la brujería. Que era como la religión establecida, por ejemplo, en estos lugares que se estableció la iglesia. Y es por esa razón de que estos cristianos eran más proclives a ser afectados porque no tenían una historia judía, ¿cierto? Como los primeros cristianos. Estos eran hombres de otras naciones que habían conocido por la gracia a Dios. Y por esa razón tenían que ser fortalecidos. Entonces, el capítulo 1 se encarga de establecer quizás la primera cosa fundamental para la vida cristiana, que es la defensa de Jesús. Jesús es el Señor, amén. Jesús es la cabeza de la iglesia, no es un cuento, no es una quimera. Jesús es real, está vivo y activo hasta el día de hoy. Él es el rey de la iglesia, el Señor de la iglesia. Nosotros somos parte de su cuerpo. En cada creyente hay una unión mística con Cristo. Yo estoy unido a nuestros hermanos peruanos, amén, que nunca los había visto, pero ya el contacto en la mano y saber que son creyentes, somos hermanos en la fe. Igual que en Estados Unidos, en fin, hay un común denominador y ese es Cristo, la unión con Cristo, que Pablo desarrolla en la carta a los Efesios capítulo 1 en adelante. Y también toda la Biblia desarrolla la unidad que tenemos como creyentes en Cristo. Y estos seres que estaban pretendiendo derribar esa verdad, si Jesucristo no es Dios, entonces, ¿qué sentido tiene la fe cristiana? Pero ellos decían que era a través del conocimiento, de algo místico, una luz envolvente, en fin. Entonces la primera defensa que Juan hace es que Jesucristo es Dios, que lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, nuestras manos le tocaron, ¿cierto? Él es la vida, era el centro de la vida del hombre y de la mujer. Este es el mensaje que hemos oído de él, y Juan en el primer capítulo anuncia que Dios es luz, y para el Evangelio de Juan, o para Juan, la luz es la verdad. Juan habla en esos términos, luz, sombra, tierra, infierno. Habla en esos términos alegóricos, no metafísicos, alegóricos justamente. Ese es el lenguaje de Juan. Por eso tenemos que entender el contexto y la narrativa de cada libro en la Biblia. Con esto quiero decir que no tienen que ser teólogos. Pero sí los pastores, sí yo, o aquel que quiera predicar la palabra y quiere usar un escaño como este, tiene que estar preparado para predicar la palabra del Señor. Porque la herejía anda ahí permanentemente acechando a la iglesia. Estamos llenos de herejía, hermanos. Uno cree, hay programas de radio, hay programas de televisión, qué bonito, todos son cristianos. Mentira, casi el 70%, me atrevería a decir más, el 80% de lo que se narra y lo que se predica en cada púlpito, en cada iglesia, la gran mayoría es falso. Hubo un experimento, me acuerdo, me lo contaron, que llegó un mormón a una iglesia evangélica, parece que estaba planificado, y empezó a predicar desde su punto de vista mormón, de su teología mormona. Y los hermanos, cuando escuchaban a Jesús, o cuando escuchaban finalizar un término y él apuntaba un término, los hermanos replicaban, amén, amén. ¿Me entienden, no? O sea, le decían amén a cualquier cosa, a cualquier enseñanza. Bueno, Juan se encarga de eso. Entonces, él habla de un mensaje que es falso, pero también habla de un mensaje que es verdadero.
Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Básicamente el carácter de Dios. Dios es santo, amén. Y cuando hablamos del carácter de Dios, quiero decir y afirmar que Dios es un ser vivo y activo. No es una energía, como estos anunciaban. Que el Espíritu Santo no es una energía, como los testigos de Jehová anuncian, porque niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan la deidad de Jesucristo. O sea, esta herejía del primer siglo no logró sepultarse. Y como digo, estamos llenos de enseñanzas falsas. Anoche veía, hasta tarde, siempre me quedo hasta tarde el sábado, por lo mismo, estudiar y preparar el sermón, la iglesia para sufrir, que no sé por qué le digo iglesia, porque es una iglesia, tenían un tacho de vaso con aceite, el aceite sagrado que le colocan. Entonces, si la persona recibe una unción con ese aceite, o sea, es el aceite, lo ponen en las manos, no sé en qué parte, es bendecido por el Señor. El agua también sagrada en un momento dado. El manto sagrado también en un momento dado, esta misma iglesia. Se han llenado los bolsillos de dinero, porque hay un comercio económico, religioso. Se han llenado los bolsillos de dinero. En Estados Unidos hay pastores que tienen jet, que ni siquiera es un avión, sino que son estos aviones que usan las grandes estrellas, ¿cierto? De la música, de la farándula, de lo que viven, ¿cierto? Los Estados Unidos, ¿cierto? El comercio de la entretención. Ellos tienen jets casi supersónicos. Y lo paradojal es que Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan cuando dijo? Ven y sígueme. ¿Dónde moran, maestro? Las aves. ¿Te acuerdas? Las aves tienen su guarida. Y las aves del cielo también tienen su lugar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es absurdo. Esa es la escena cristiana en este tiempo. Eso es lo que se está predicando y se está enseñando. Por eso, si hay algo importante que dejó la Reforma Protestante fue volver a las fuentes, volvieron a la Biblia. Estamos llenos de herejías, de tradiciones humanas, que no tienen ningún sentido con la palabra, falsedades absolutas, mitos y leyendas que nos plantean, pero no estamos justamente centrados en la palabra del Señor. Y cuando Juan dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, está hablando justamente del carácter de Dios. Y uno de los atributos de este carácter de Dios es que Él es santo. Él es santo. ¿Y por qué yo estoy delante de Él? Soy un pecador. ¿Cómo me atrevo a estar delante de Él si soy un vil pecador? Amartía es la palabra griega para pecado y se define como violar. Es una violación a la ley de Dios. Si no nos importa pasarnos un semáforo, 2 semáforos, 3 semáforos, ¿qué nos va a importar a un Dios que no conocemos? A un Dios que tenemos quizás vemos de lejos. La Biblia dice que Dios es santo. Y lo más paradojal y lo más trascendental es que este Dios santo hizo y se propuso hacer y tener comunión con una criatura caída y pecadora. Pero tuvo un costo. Y ese costo fue Jesucristo. No nos olvidemos nunca de eso. El Señor nos recogió a precio alto. Pagó un precio nuestro Señor Jesucristo. Entonces los primeros pasajes de esta carta hablan del carácter de Dios, de la verdad de Jesucristo, de la herejía que estaba ahí, y sigue posteriormente Juan en el capítulo 2 dice, hijitos míos, y llama la atención esta palabra. Juan era un joven, cuando el Señor lo llamó a su ministerio, joven, quizás el más joven de todos los apóstoles, pero era un torbellino. Era como un Tasmania, ¿te acuerdan de mucho Tasmania? Tremendamente enojón. Tenía un carácter como muchos de los que estamos aquí esta mañana. Muchos nos sentimos quizás identificados con Juan. Quizás lo pintan los retratos de, no sé, a Juan en la última cena, muy angelical, pero era tremendamente violento. En un momento dado le pidió al Señor que mandara fuego y destruyera
a los que se oponían a la predicación del Evangelio. Y ahora lo vemos como un anciano y está justamente hablando de esta manera: hijitos míos. Es muy tierno, Juan, muy cariñoso. Y de las palabras que más se habla en esta carta es amor y verdad. Amor y verdad. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No tiene sentido pecar si ya hemos sido liberados por el Señor salvó, nos redimió. Entonces, ¿para qué pecar? Él dice, y como que nos muestra el camino, ¿cierto? Que si pecamos, hay una liberación. Para que no pequéis. Y esto, por eso escribe esto. Y si alguno hubiere pecado, y déjame decirte que cuando uno peca, no sé si para muchos de ustedes quizás es jaujarana, no creo. No creo. Yo creo que cuando uno peca se duele, ¿o no? Es como, y yo siempre digo, porque yo soy un pecador también como ustedes, y hay pecado y pecado, y habían pecados gravosos que hacía tantos años atrás. No era pastor, pero era una persona de la iglesia, y tenía conciencia del pecado. ¿Para qué andamos con chicas? Tenía conciencia del pecado. Y cuando cometía pecados muy gravosos me sentía tan mal que lo único que quería era bañarme, meterme en la ducha y agarrarme la piedra poma, o pome, y era como algo así. Tenía una necesidad de sacarme la basura. Y me tiraba en la ducha, me arrodillaba en la ducha y oraba y pedía que por favor me sacara este mal. Y luchaba con ese mal, porque siempre el creyente tiene un pecado que lucha, que ahí se le pega como lapa, ahí es difícil. De hecho, sobre todo ver la figura de la historia de Martín Lutero en cuanto al pecado. Él tenía una obsesión por el pecado y el perdón. Se confesaba muchas veces en el día, y cuando terminaba de confesarse, se devolvía porque le quedaba un pecado por confesar, y al confesar, al que lo confesaba ya lo tenía enfermo. Si hay alguien en la historia del cristianismo que ha tenido una verdad y una relación con el pecado y lo terrible que es el pecado, fue Lutero, fue Martín Lutero. No hay que reírse tanto de esto porque era una verdad que a él le tocaba internamente, le dañaba internamente el pecado. El pecado en el creyente, ¿qué es lo que hace? Te separa de Dios, ¿cierto? Y estar separado de Dios es terrible. Padre, Padre, ¿se acuerdan las palabras de Jesús en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Si Jesús sufrió ese abandono por su muerte en la cruz, en el creyente también el pecado afecta. Y quiero decir y recalcar el creyente verdadero. Porque hay una cantidad enorme de cientos de millones que son nominales y van a la iglesia y se vuelven de la iglesia y van como una rutina. Como una rutina, una mera rutina, una mera concepto religioso. Y la Biblia no habla de un concepto religioso, la Biblia habla de una relación, una verdad mística con Cristo, amén. Él es el Señor, el Kyrios del universo y también es el Kyrios de mi vida toda. Y siempre digo que es fácil decir, para muchos cristianos también hay que decirlo, que el Señor es mi Salvador, pero Cristo es mi Señor. Él domina cada campo o cada área de mi vida, o cada área de mi vida está afectada por su presencia y por su verdad. Hay muchos paños que cortar quizás, hay mucho que aprender, por eso no podemos detenernos, porque el Señor viene pronto, amén. No podemos detenernos, porque el Señor viene. ¿Y sabes cuándo viene o no? Uno cree que viene en la segunda venida, ¿cierto? Y quizás lo dejamos para mañana, mira, mañana me arrepiento, mañana me... No, Él puede venir en la muerte, viene el Señor a tu vida. Escatológicamente, morir es estar en dos áreas, o estar en el infierno, o estar en el cielo. No hay un punto medio. Y por esa razón de que estas cartas preparan a la iglesia, fortalecen a la iglesia, pero básicamente Juan con amor. Porque es muy distinto decirle, mira hermano, tú estás en pecado y no sé, el Señor te va a condenar y te voy a denunciar al consistorio y estás caído. Pero otra cosa es decir, mira, todos pecados hermanos, estás en pecado y yo, no sé, pues te insto a reflexionar, a cambiar, a arrepentirte. Y aquí Juan está diciendo lo mismo, no desconoce que los creyentes de aquel tiempo pecaban, él mismo quizás pecaba. Dice,
Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el Paracleto, el abogado. Yo entiendo ese concepto porque tengo una mujer abogada, mi señora abogada, entonces siempre está el libro de leyes en su escritorio y hay denuncias, la llaman por teléfono, una causa aquí, una causa allá. Entonces la vida de nuestros hogares es como de repente, sobre todo en la pandemia, es una oficina de abogados. Entonces estos conceptos de leyes que tanto Juan como Pablo, sobre todo Pablo usa, jurisprudencia, es porque Jesucristo cuando fue a la cruz y murió por ti en la cruz, pagó un precio por ti y por mí. Pagó un precio por ti y por mí y fue un decreto ley. O sea, nadie puede abolir ese decreto. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Pero hay muchas iglesias que niegan o que refuta o sencillamente dice que nosotros podemos perder la salvación. Como presbiterianos creemos que la salvación se pierde, ¿no? No se pierde. No se pierde. Porque es un decreto que el Señor llevó a efecto. Jesús pagó la demanda que yo tenía que haber pagado. De hecho, la justificación tiene ese sentido. La justificación es el acto por el cual Dios decreta o declara a un hombre, a una mujer, justo. La justicia de Dios fue imputada en mí. Así que, ante esa verdad, Juan barre con estos herejes. No el conocimiento salva, no a través del conocimiento tenemos una limpieza y una santidad de vida. El conocimiento no es válido, solamente Cristo y su obra en el Calvario fue válida para que tú y yo tuviéramos esta salvación. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, versículo 2, capítulo 2, y Él es la propiciación. Hace una alusión al Antiguo Testamento, Juan. Juan era un judío, y Él es la propiciación por nuestros pecados, el propiciatorio, el templo, ¿cierto? El lugar santo, el lugar santísimo. El propiciatorio es el lugar donde se lleva a cabo la obra expiatoria, la salvación. Básicamente, cuando el cordero era inmolado y quemado, tus pecados eran perdonados. La expiación. Bueno, aquí tenemos a Jesucristo que llevó a cabo esa expiación o esa propiciación por nosotros. Por eso, cuando vamos a Él y pedimos perdón, su perdón es eficaz. Su perdón es eficaz, pero cuando hay arrepentimiento. Ojo, porque puede haber un resquemor o puedo sentirme mal por pucha que la embarré. Es un remordimiento, no es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es un giro de 180 grados. Si yo iba para el norte, yo ahora me devuelvo para el sur. Es un giro de cambio de pensamiento. Si antes para mí la vida era la práctica del pecado en sus diversas formas, ahora para mí es la vida contemplativa, procurar hacer la voluntad del Señor. Y no equivocarme en el intento, esa es la idea, la santidad de vida. Y todo lo que enseña en la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque el Señor pagó un precio. El Señor pagó un precio. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Ya Juan estaba vislumbrando que este evangelio se debe predicar a todo el mundo. El Evangelio es universal, la predicación del Evangelio es universalista, es para todo el mundo. El Evangelio, la predicación no puede hacer divisiones, no, a este sí, a este no, es universal. ¿Saben lo que no es universal? Y aquí muchos nos tiran como perros, ¿cierto? Nos quieren comer por estas verdades, básicamente de nuestra teología, de la Reforma, de la doctrina de la gracia. Y una de las doctrinas de la gracia dice, o da a entender que la salvación es para algunos. Bueno, cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, a los que tú me diste, nadie los arrebatará de mi mano. El que está, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, el Evangelio, y vosotros sois los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. O sea, hay una unión. No todos los pámpanos, ¿cierto?, iban a ser fruto de la vid. Muchos se iban a morir. Juan desarrolla
en la carta a los Efesios, que es una de las columnas vertebrales de la teología bíblica, columna vertebral de la teología bíblica, habla de que fuimos predestinados. ¿O no? ¿O me equivoco? No solamente está en Juan, en Pablo, en Efesios, sino que está en la carta al Romano. Hay una predestinación, hay una elección para algunos. Hay algunos réprobos y algunos que son salvos. Le podemos decir a Dios, oye, pero ¿por qué tan justo? ¿Por qué fue así? Y aprendí a entender que yo tengo que partir de esta filosofía, de este principio. Yo estaba en el mismo charco que todo el mundo. No tenía ninguna obra meritoria que ofrecer a Dios para que me dejara entrar a su reino. ¿O acaso tenemos una obra meritoria para que podamos estar con Él nosotros, si pregunto en esta sala? No. Y lo entendí de la siguiente manera, que Él, en medio del charco del pecado humano y de la maldad humana, su mano me recogió. ¿Acaso dice la carta de Romanos capítulo 8, le dirá el barro al alfarero, hazme de esta manera, o hazme un vaso o una vasija de esta manera? No, el alfarero es el que diseña. Y aquí el alfarero es Dios. Amén. Él es el gobernante del universo. Él es el Señor, es el Kyrios, Él es el soberano de la vida. Y Él planteó de esa manera, y esa forma, y esa manera es justa. No podemos decir que Dios es injusto porque de esa manera lo planeó. Es justo. Porque si Él hubiese quedado justamente su carácter, a nadie tendría que haber salvado. ¿O acaso de alguno de los que están en esta sala merece la salvación o merece el perdón? De hecho, cuando uno se vuelve a leer la Biblia, nadie merece el perdón. Dios no tiene ningún derecho a perdonarnos. Y se los perdona. ¿Por qué? Por su gracia. Los perdona por su gracia, amén. Por la sola gracia de Dios. Y por eso estas cartas nos ayudan justamente a fortalecer estas enseñanzas. Y también Juan en esta carta refuta a estos herejes y también llevándolos ahora a nosotros. Porque podemos quedarlos con un registro histórico y leerlo desde un punto de vista histórico y el contexto y pero tiene que al final aplicarse a nuestra vida. El versículo 3 empieza con el que dice, y el versículo 6 también dice el que dice, y el versículo 9 dice y el que dice. Una afirmación que es de cuidado y se puede aplicar a nuestras vidas. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Más claro, échale agua. El que dice y afirma, y afirmamos muchas veces, y declaramos muchas veces, que somos cristianos, y somos presbiterianos, y soy pastor de la iglesia presbiteriana, soy reverendo de la iglesia presbiteriana, soy teólogo, soy maestro, soy diácono, soy miembro de la iglesia presbiteriana, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y aquí son sentencias de Jesús, y eso es lo peligroso. Aquí el que te está declarando mentiroso no fue Juan, no fue Pablo ni Pedro, sino que fue Jesús. Mentiroso. Y no queremos ser mentirosos, amén. No queremos ser mentirosos, amén. Queremos ser veraces. Y el creyente verdadero es veraz, cueste lo que cueste, bajo la presión que sea, cueste lo que cueste, no tranza su fe. Estos creyentes, estas cartas fueron dadas para que los creyentes del primer siglo, que sí la pasaron mal, que sí sufrieron, diezmaron sus vidas por causa de Cristo, no transaron. Y estamos acostumbrados de repente a transar nuestra fe, hermanos queridos. De repente el chiste cristiano, un tipo habla de Jesús, y se carcajean, y de repente yo también estoy carcajeándome con ellos. ¿Ah? ¿Ha pasado? No. Todos los principios del Nuevo Testamento, todos los principios que están en la Biblia, el creyente no tiene que transarlos. Mira, la sociedad humana puede, no sé, podrirse en el pecado, pero no podemos transar. No podemos transar.
y transamos muchas veces. Y por eso tenemos que poner cuidado. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, primeramente el que dice, yo le conozco, ahora el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y ahí está el molde, debe andar como Él anduvo. Ahora, la Biblia no habla de una perfección, aquí habla de una madurez. Cuando la palabra perfección aparece en el Nuevo Testamento, habla de una madurez. Y esa madurez va a terminar toda nuestra vida y todo nuestro peregrinar cristiano en este mundo hasta que Él venga. Pero tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Siempre digo un refrán también, la esposa del rey no solo tiene que serlo, sino que parecerlo. Hay una diferencia en ser y parecer, ¿cierto? Es buena ese dicho, porque el creyente solamente tiene que serlo, porque podemos decir, mira, soy cristiano, y afirmar, pero el parecer, y muchas veces es mejor que lo digan los otros, que el testimonio emana de mí. O esa persona es diferente, tiene algo que atrae, algo diferente. Su comportamiento, su forma de hablar, sus principios de vida. Eso es el testimonio. El testimonio vale más que 1000 palabras. El solo testimonio vale más que 1000 palabras. Entonces, cuidado, no podemos pretender y decir que permanecemos en Él si no andamos como Él anduvo. Y andar como Él anduvo es vivir una vida, ¿cierto?, en principios. No es caminar por una carretera, aquí no está hablando de una carretera, sino que andar es vivir. Es una analogía, es la vida toda del creyente verdadero. Termino con esto. El que dice que está en luz, porque ellos hablaban de la luz, ellos tenían una relación con este Dios a través de una luz mística. Y pensaban que estaban ahí con Él y que tenían todas las de ganar. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Wow! El que dice que está en la luz y aborrece, ahí hay un antagonismo tremendo, una inconsecuencia abismante. Yo no puedo pretender decir que amo a Dios y amo a Jesús y amo a la iglesia y amo a la palabra y amo a todo lo que tenga que ver con referencia con la vida cristiana si tengo algo con un hermano. Eso, ¿qué palabra usa? Eso eclipsa todo. Quería usar la palabra, eso, no, mejor no la digo. Eso eclipsa todo. Eso desmiente todo. Te puedes rajar la garganta diciendo que eres cristiano, pero si aborreces a tu hermano, no sirve de nada tu fe. No tiene sentido alguno. No tiene eficacia. Llegará a la vuelta de la esquina, pero nada más. Juan, Pablo, Pedro y todos estos hombres, y posteriormente los apóstoles o los hombres apostólicos o los padres de la iglesia, Martín Lutero, Juan Calvino y todos los hombres y mujeres de la iglesia han dejado una brecha porque han sido consecuentes. Porque fueron consecuentes. No te está pidiendo esta mañana Jesús que si te mandan a la hoguera, vayas a la hoguera. Gracias a Dios no estamos en esos tiempos donde un cristiano, por confesar su fe, era quemado en la hoguera. No te está pidiendo eso, Señor, pero en lo poco, no transar. Con esto no quiero decir que la vida cristiana es fome, porque muchos creen que la iglesia o la vida cristiana es fome, pero no es fome. Tú puedes invitar a un hermano y compartir, no sé, ir a la playa, ir al cine, obviamente ver una película ad hoc, y disfrutar de la vida. Y déjame decirte que la vida, aún llena de maldad y de miseria, es bella, ¿o no? Bueno, te levantas a la mañana, abres tu ventana y, no sé, por el aire mismo que respira, y ver a la gente, y ver a un niño nacer, ¿no? Que abre un vientre, nace una criatura, un milagro. El cuadro de Rembrandt,
la poesía de Neruda, son cosas bellas. No hay que tirar toda la casa por la ventana. Muchas veces en la iglesia es como que todo es malo, como que todo es satánico. No. El Señor aún opera con su gracia, aún hace salir su sol sobre malos y justos, ¿ah? Y hace caer lluvia sobre pecadores. En fin, la gracia común todavía opera en este mundo. Pero no, a ver, ¿cómo es la palabra? No usemos del Señor, de su longanimidad. ¿Sabe lo que significa la palabra longanimidad? La paciencia de Dios. Que no es nuestra paciencia, porque mi paciencia termina a la vuelta de la esquina. De repente, yo tengo paciencia, dice la mujer, o el hombre, yo te tengo paciencia, mujer. Y los hijos también, hablamos de la paciencia. No tenemos paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor recree cada día nuestra fe. Estamos aquí en esta tierra con un propósito. Somos discípulos del Señor, discípulos del siglo XXI, una tremenda bendición. Han pasado muchos hermanos, ¿cierto? Muchos testimonios. Ahora tú es parte de ese eslabón, de esa gran cadena que será cortada cuando Él venga. Pero tenemos que hacer nuestra tarea. Entonces yo le siento a este 2025, estamos recién en el primer mes, a este 2025 que tengamos los mejores propósitos para el Señor y su iglesia. Y que podamos extender el reino a través de nuestro testimonio, llegar a otras personas con el Evangelio. Porque ahí estaremos haciendo la obra del Señor. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias, infinitas gracias por el estado actual que está en nuestras vidas. Ya no somos reos de muerte, ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que estamos en tu gracia y en tu misericordia. Estamos sentados, dice Pablo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa es una verdad que no puede, Señor, revertirse. Es una enseñanza, un decreto tuyo, Señor. Y es por esa razón de que, siendo lo que fuimos, déjanos y permítenos que podamos retribuir ese amor y trabajar en tu obra. Mándanos a hacer cualquier trabajo para poder operar en él. Bendice a la iglesia, a las familias aquí representadas y a cada hombre y mujer y niño que tienen la bendición de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano. El Señor nos dé paciencia para guardar estas cosas y meditarlas en nuestro corazón a su tiempo, conforme a la sabiduría de Dios. Prepárese que vamos a cantar, relájese. Tuvimos un sermón largo y ahora vamos a cantar al Señor. Salmo, himno 111, gozo da servir a Cristo.
con su gozo celestial. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Que el Señor llene nuestra alma con su gozo celestial. Tomen asiento. Ahora nos corresponde el sacramento de la Santa Cena. El Señor hizo 2 sacramentos, bautismo y Santa Cena. Ahora vamos a cumplir con el mandato de Cristo. Es un mandato no optativo. Pastor va a presidir la ceremonia con nuestros hermanos presbíteros. Bueno, otro privilegio de los creyentes que pueden participar de la cena. Y enfático Pablo en la carta a los Corintios cuando primeramente dice que tenemos que examinarnos cada uno para participar de la cena, porque si alguno tiene pecado, hay que decirlo, y no confiesa ese pecado, mejor que no participe porque trae complicaciones. Así que ese es un punto. Pero por otro lado, un privilegio que Dios estableció estos sacramentos para que la iglesia se robustezca. Y si hay de este sacramento de la cena, el sacramento que mayor vínculo podemos tener con el Señor, la tremenda comunión. Así que quiero pedirle a los presbíteros que puedan pasar al frente. También si hay iglesias hermanas o creyentes que están en el Señor y son cristianos, no habría un impedimento. Bien, vamos a orar para poder impartir la cena. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque dejaste estas instrucciones a tu iglesia, a los creyentes, a tus discípulos. Y esto la iglesia a través de la historia lo ha mantenido